Corta, obviamente saludándole a usted, a todos los asambleístas y a las personas que nos están siguiendo. Una intervención muy específica sobre el artículo 58 de esta reforma. El artículo 58 que se refiere a las personas en protección por razones humanitarias, es decir, personas que sin cumplir los requisitos establecidos en esta ley acceden a una condición migratoria cuando demuestran la existencia de razones excepcionales de índole humanitaria. Actualmente, en la ley vigente, se encuentran dentro de las personas que se incluyen como personas de protección por razones humanitarias a quienes puedan demostrar haber sido víctimas de desastres naturales, ambientales o las demás que establezca la autoridad competente. El pedido puntual, presidente, a asambleístas y sobre todo al presidente de la comisión, es que se incluya en el artículo 58 a las víctimas de trata de personas, como uno más de los grupos vulnerables para acceder a una visa humanitaria, según lo que establece el artículo 58. El artículo 117 de esta ley define a quienes se les considera víctimas de trata de personas. Su atención y su vulnerabilidad está justificada, pero no solo por obedecer a este concepto y lo que sería lógico y justo, sino porque organismos internacionales, instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, el Comité de Trabajadores Migratorios y el Plan Local de Acción contra Trata de Personas coinciden en que se debe reconocer a las víctimas de trata como personas vulnerables, como grupos vulnerables a los cuales se les debe garantizar sus derechos, empezando por el derecho a la identidad, a la protección y a la reinserción social. Desde lo que establecen las entidades internacionales, eso se aterriza también en nuestra legislación a través de la Constitución, se protege a las víctimas de trata, se reconoce el principio pro ser humano, de no restricción de derechos y de aplicabilidad directa de las garantías constitucionales, y además obliga, como sabemos, al inmediato cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos. En base a esos lineamientos constitucionales, algunas leyes en nuestro país hablan y definen a las víctimas de trata de personas. El mismo COIP tipifica e insta al Estado a adoptar medidas de prevención, erradicación de trata de personas y obviamente su protección. El artículo 21, numeral 10 de esta ley establece que se debe brindar atención prioritaria a las víctimas de trata, y en el 119 se habla de que básicamente se confluye en la necesidad o la condición previa de contar con una visa humanitaria. En este sentido, y obedeciendo, presidente, a las instancias internacionales, a lo que dice nuestra Constitución, lo que establecen nuestras leyes también, vuelvo a establecer el pedido puntual de que se incluya en el artículo 58, que se acople estas reformas que estamos discutiendo en base a lo que he explicado en esta intervención y que aseguremos que las víctimas de trata tengan cierta estabilidad en el país después de haber sido víctimas, valga la redundancia, que puedan acceder a la justicia y que en definitiva se garanticen sus derechos humanos tomando en cuenta su condición de vulnerabilidad. Agradezco, presidente, su atención y al presidente de la comisión pedir que se pueda incluir a las víctimas de trata en el artículo 58. Muchas gracias. Gracias, asambleísta Palacios. Tiene la palabra el asambleísta Carlos Cambala. Palacios, él hizo referencia al artículo 58 solicitando que se incluyan a las víctimas